Ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Hola, buenas noches. Sí, sí se escucha. Vamos a iniciar, por favor. Ok, Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación en el curso de encargado o capataz de ganadería que estará a cargo del ingeniero zootecnista Diego Silva. Asimismo, para el buen desempeño del zootecnista, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas y consultas, el ingeniero las estará absolviendo al final de la ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, ingeniero zootecnista Diego Silva. Le doy pase a su ponencia. muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingomaría, departamento de Huánuco, en Perú. Eh, Quiero agradecer en primer lugar a en Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda esta noche de poder compartir un poco de experiencia, de conocimientos sobre sobre el tema que vamos a ver el día de hoy, que es encargado o capataz de ganadería, ¿no? Eh, en realidad, el ser capataz o ser o ser encargado de una ganadería es un rol sumamente importante, es un rol que demanda de mucha responsabilidad, puesto que el capataz, el encargado, va a ser el encargado valga la redundancia, de ejecutar todas las actividades que se tenga que realizar dentro de la actividad ganadera, ¿no? Es la persona que va a ver todo el movimiento operativo de una ganadería. Entonces, es fundamental saber y determinar cuáles van a ser sus funciones y cuáles van a hacer las cosas que él tiene que hacer. Entonces, si nos vamos a ver un poquito a detalle el tema de lo que es en este caso el rol que puede cumplir un capataz o encargado, ¿no? Dentro de la ganadería, es el responsable de supervisar y gestionar las operaciones diarias dentro de una explotación ganadera. Es la parte operativa, es el que va a ver de que todo se esté ejecutando de la manera en la cual se ha predispuesto para coberturar las actividades, ¿no? Entonces, este capataz tiene el rol de ser un jefe inmediato dentro de las cuadrillas o el equipo de trabajo que nosotros podamos tener, ¿ya? Y esto es fundamental. Entonces, toda coordinación va a ser con esa persona, ¿sí? Entonces, va obviamente por categorías, ¿no? Va el ingeniero o médico veterinario, dependiendo cuál sea el profesional que tengas, ¿no? Es el encargado. Pasas a tener un técnico, ese técnico obviamente, eh, no ese técnico puede llegar a ser capataz o encargado, ¿sí? En algunos casos, pero lo que nosotros buscamos es de que exista después del técnico un capataz. ¿Qué quiere decir? Porque el técnico se va a encargar de, obviamente, empezar a hacer las coordinaciones entre la parte operativa y la parte técnica. Entonces, por eso siempre buscamos que exista una persona. Entonces, el técnico muchas veces está destinado para otras finalidades, otros trabajos, y el capataz es el que nos va a ayudar en todo lo que está relacionado en procesos de supervisar y ver lo que está aconteciendo o cómo se están realizando las actividades dentro de nuestra actividad ganadera. ¿Sí?
¿cuál es su importancia dentro de lo, cuál es su importancia dentro de la, de la explotación ganadera? Nos va a asegurar de que, empezando por el bienestar de los animales y la eficiencia en la producción ganadera, ¿sí? Entonces, la persona que va a saber al revés y al derecho todo lo que sucede en nuestra ganadería es el capataz o el encargado, ¿no? Entonces, él sabe con exactitud cuáles son los animales, en el caso de las hembras, cuáles son los animales que están en celo, cuáles son los animales que han sido servidos, con quiénes han sido servidos, todos esos temas ve el capataz, ¿no? Entonces, sabe qué cantidad de alimentos se le está suministrando, qué tipo de alimentos se está dando, cuál es el contenido de esa ración alimenticia, etcétera, etcétera. ¿Sí? El capataz es el que te va a dominar a todo. Cuando el técnico o el profesional venga o vaya a hacer un proceso de supervisión, él es el que va a indicar, él es el que va a informar si hay animales enfermos, qué es lo que se tendría que hacer. Entonces, el capataz es un hombre sumamente importante, ¿sí? Es sumamente importante. De esta manera nosotros vamos a asegurar el tema productivo, ¿ya? De esta manera nosotros vamos a estar siempre informados de lo que suceda, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, no es de que esta persona tenga como función de repente acusar o de ir diciendo lo que hacen sus demás compañeros, no, sino que nos informa no del personal, sino de las actividades que se van realizando, cómo van en los avances, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la importancia del capataz. Y el capataz tiene que tener ciertas habilidades, el capataz tiene que tener ciertos niveles de conocimiento. ¿Para qué? Para que empiece a tomar decisiones de ser el caso, ¿no? Entonces, el capataz siempre nos va a orientar, nos va a llevar hacia el problema, si en algún momento existiese, porque él está permanente en campo, él está permanente con los animales, él está permanente en los establos, él está permanente en todos los lugares, ¿sí? Entonces, él es el que siempre nos va a ir informando. Obviamente se tiene que respetar el tema de jerarquías, pasamos al técnico, el técnico si no tiene una solución a la vista, asistirá al médico veterinario o ingeniero zootecnista y este finalmente tendrá que dar la solución. El capataz obviamente tiene que, como les decía, tiene que tener una habilidad y esta habilidad nos tiene que permitir y nos tiene que ayudar a que podamos solucionar problemas. Tiene que saber trabajar en equipo, tiene que ser un excelente líder. Por ese motivo es fundamental que, que esta persona no solamente eh, tenga el conocimiento básico, sino que vaya muchas veces un poquito más allá. En algunos casos siempre preferimos o buscamos a una persona que tal vez no tenga los estudios, pero que sí tenga la suficiente experiencia como para dar soluciones, ¿no? Y lo otro, cuando escogemos un capataz después del técnico, nuevamente volvemos a escoger a otro técnico para que sea capataz. ¿Por qué? Por las determinaciones técnicas que pueda tener y nos pueda permitir saltarnos a veces algunos, algunos momentos, sobre todo cuando hay que tomar decisiones inmediatas, ¿no? Entonces eso va a depender mucho del criterio del profesional que esté a cargo de, en este caso, encargado o gerenciando la parte ganadera. Entonces nosotros tenemos que buscar una persona que esté acorde a lo que nosotros tenemos como objetivo ganadero.
¿ya? ¿Qué responsabilidades principales tiene un encargado, un capataz? Vamos a ponerle capataz, vamos a hablar de capataz. La primera responsabilidad que tiene el capataz es la supervisión de personal. Tiene que dirigir y coordinar el equipo de trabajo, asignando tareas y asegurando el cumplimiento de las mismas. Entonces, cuando hablamos de zonas bastante grandes, el capataz cumple lo que decía, ese rol de supervisar, ¿no? Una vez que él ya recibió las orientaciones que vienen desde la parte logística, y a él empieza a operar, ¿no? Empieza a operar y obviamente tiene que ordenar su equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que el trabajo que se realice, las labores que se realicen, se cumplan en su totalidad, ¿no? Entonces, dentro de ellos es, primero, orientar, ¿no? Orientar o dirigir, ¿no? Decir cuáles van a ser las tareas del día y en base a ello empezar ya a monitorear. Él va a ir supervisando y en cada supervisión él también es parte del proceso operativo, es decir, él también participa en la ejecución de esa tarea con la finalidad, obviamente, de apoyar, pero al mismo tiempo también supervisar, ¿no? Entonces, el capataz tiene que ser una persona eh, todoterreno, ¿sí? Todoterreno, que no le corra a nada. De esta manera, el capataz va a tener la facilidad de demostrar que el trabajo sí se puede avanzar de acuerdo a lo que él ha previsto, ¿sí? Entonces, tenemos que dar el ejemplo y es el capataz quien obviamente tiene que tener esa responsabilidad, ¿no? Lo otro es de que se va a encargar del cuidado de los animales, ¿ya? Del cuidado de los animales. También hace el proceso de supervisión de los procesos de alimentación, los temas sanitarios, manejo general de los animales. Obviamente, si hablamos de, por ejemplo, ganado vacuno, el pastoreo, que el pastoreo se esté dando en el potrero indicado, que el pasto que vaya a verificar el pasto a donde se va a mandar al ganado con anticipación, un día previo para ver si tiene la oferta alimenticia suficiente, ¿no? Y otros factores más. Si hablamos de porcinos, identificar que el porcino no le esté faltando alimento, que el sistema de agua esté en perfectas condiciones, que el tema del manejo cortina, si es que hubiese, se esté dando de una manera adecuada, todo eso va a supervisar. El monitoreo de los animales, de igual manera, conforme se va a hacer la supervisión del tema digestivo, va midiendo comportamientos para determinar si existe o no presencia de animales enfermos, ¿no? Y obviamente el manejo, cuando él tiene que estar monitoreando permanentemente el manejo para que las personas operarias responsables de los grupos de las categorías que se están trabajando estén cumpliendo los roles de acuerdo a lo estipulado, ¿no? Y dentro de la normativa eh, que nos dice que tenemos que cuidar el bienestar de los animales. Otra de las actividades que va a cumplir es el mantenimiento de las instalaciones. De esto, obviamente, está sujeto, si nos vamos dando cuenta, está sujeto al primer punto que hemos visto, ¿no? Entonces, él tiene que andar por todo las instalaciones. Va a ir, va a estar un rato por aquí, un rato por acá, y lo tiene que hacer de una manera inopinada, o sea, al mismo grupo de trabajo, no, de preferencia, no visitar a la misma hora. ¿Para qué? Para que sepan que el capataz va a llegar en cualquier momento. Entonces, igual tiene que seguir haciendo el trabajo. Entonces, cuando el capataz llegue, ellos ya van a estar preparados o han avanzado la tarea que se les ha encomendado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mantenimiento de instalaciones, tenemos que asegurar que las instalaciones y equipos se mantengan en buenas condiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos equipos de ordeño, por decir.
El equipo de orden tiene que ver de que ver a sus operarios de ordeño y ellos tienen que indicar si está funcionando correctamente el, la máquina. Entonces, si no está funcionando, él tiene que informar automáticamente al personal inmediato superior para que obviamente haga las coordinaciones necesarias. En este caso, él no puede tomar decisiones porque obviamente para eso necesitamos la presencia de una persona que conozca del mantenimiento de equipos y todo lo demás. El capataz es probable que no llegue hasta ese nivel. Entonces, el que tiene que hacer las coordinaciones, obviamente, vendría a ser el técnico, ya con el ingeniero, y traer a una persona que pueda hacer el mantenimiento de equipo. Lo mismo podría pasar con perdón, con una cámara de enfriamiento de leche, que también, ¿no? Entonces él va a informar de manera oportuna para poder darle el mantenimiento y que funcione de manera adecuada. Todo esto, todo esto, todo esto lo tiene que ir viendo él, ¿no? Obviamente se va él a apoyar bastante de los trabajadores, de las personas a quien él supervisa, ¿no? Del personal, del equipo que trabaja con él. Se tiene que apoyar. Ellos tienen que ser aliados. Entonces, cualquier cosita, él tiene que estar pendiente. Cualquier llamada, automáticamente va a correr. El capataz cumple ese rol vital, digamos, ¿no? Dentro de la parte operativa de cada explotación ganadera es el que prácticamente lo es todo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener un capataz que esté preparado y a la altura para poder determinar las acciones que tenemos que hacer, ¿no? También tiene que gestionar recursos, control de inventario de alimentos, medicamentos u otros insumos. Eso obviamente se va a apoyar en este caso del inmediato superior, que tendría que ser un técnico, ¿no? Un técnico. Entonces, una vez que hace esas cositas normalmente los va a hacer, lo puede hacer de manera una vez a la semana, al término de la semana, una vez al mes, entre los últimos días del mes, para ir viendo que se ha utilizado. Esta se hace con la finalidad de no ha habido, digamos, por el otro lado, no se ha mezquinado, entonces se ha utilizado de una manera correcta los recursos que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, esas son las responsabilidades. Entonces, cuando nosotros hablamos, sí, cuando nosotros hablamos, en este caso, del capataz, lo vamos a ver así, involucrado un poco de esta manera con los animales, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de lo que él tiene que hacer. Entonces, como les decía, en las actividades él va a ir supervisando cada una de las actividades que se va realizando. Dentro de eso, tendrá que también ir a ver, supervisar cómo están los animales, tener que conocer. Un capataz llega a este nivel ya cuando el manejo que hace es un manejo adecuado, un manejo correcto. Él llega a este nivel porque él definitivamente, como les vuelvo a repetir, es la parte operativa es el todo, ¿no? Es el todo. No existe de repente, puede él tener obviamente dentro de su equipo de trabajo y a distribuir de repente ciertas funciones que le ayuden a él a agilizar los procesos o las actividades que se realizan, ¿no? Entonces, esto, cuando vemos un capataz que llega a este nivel, eso quiere decir que el nivel de compromiso que está teniendo el capataz con la explotación ganadera es grande, ¿no? ¿Qué habilidades y cualidades debe tener o necesita tener un capataz? Lo primero que vamos a tener es conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos puede ser por la experiencia que ya el personal tenga, ¿no? Eh, o lo otro es porque, como les decía, muchas veces hacemos que asuma el tema de ser capataz a otro técnico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener la formación que nosotros queremos a nivel de ganadería,
va a manejar obviamente los términos veterinarios y otras carreras o otras áreas afines, ¿no? Entonces, el capataz tiene que tener conocimientos técnicos. Esos conocimientos técnicos pueden darse desde dos puntos de vista. Del primero es de la experiencia que pueda ir teniendo en temas de ganadería, los años que tenga ya laborando. Es un personal que sabe ya o que domina ciertos temas y que nos puede eh, ayudar dentro de nuestra explotación ganadera. Y lo otro es de que escojamos de repente un personal técnico que conozca, que sepa cuál es el manejo, cuáles son las terminologías, cuál es, digamos, un poco la, todo lo que está referido al manejo de ganado desde el punto de vista alimenticio, sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es para nosotros una habilidad que tiene que tener el técnico, independientemente de dónde haya obtenido esos conocimientos técnicos, tiene que por lo menos, tiene que tener por lo menos esa habilidad, ¿no? De conocer, de saber poder tomar decisiones en momentos de urgencias o emergencias y de esta manera poder salvaguardar no solamente el tema productivo, sino también el tema sanitario, por decirlo así, ¿no? Tiene que tener liderazgo y cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de que tiene que tener la capacidad para motivar y gestionar al personal. La idea es de que el capataz, como les decía, sea un aliado, el capataz sea esa persona que motive, que el personal haga las cosas no por temor a perder el trabajo, sino que el capataz tenga la capacidad de llegar al personal y hacerlo sentir bien, que llegue, que motive, que si ve que está viendo un atraso porque, no sé, eh, de repente las condiciones no son las apropiadas para trabajar, pero él trata de sacar adelante eso. Él también mete la mano, empieza a trabajar con el equipo y de esa manera está enseñando o está diciendo de que no hay cuestiones imposibles. Sí, es probable de que no lleguen de repente a coberturar en lo planificado al 100% esa tarea que ha sido asignada. De repente se van a demorar un poquito más, pero sí lo van a, lo van a hacer. Eso es el mensaje que él tiene que mandar. Entonces, el capataz tiene que ser un amigo más, no un enemigo. Entonces, lo que buscamos es de que el capataz no dé miedo, sino imponga respeto, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos cuando queremos seleccionar a una persona como capataz. Otra de las habilidades que debe tener, y esto está muy relacionado con el primer punto, es la capacidad de resolver, de resolver problemas, ¿no? O tener la resolución de problemas. Esta habilidad de tomar decisiones rápidas y efectivas en situaciones imprevistas. Entonces, ¿cuándo vamos a poder tener esto? Si nosotros obviamente vemos que el primer punto, el profesional o la persona que quede asignada como capataz tiene esos conocimientos técnicos. Entonces, si tiene esos conocimientos técnicos, va a ser capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas. Y luego, obviamente, informará, ¿no? Entonces, supongamos que se presenta un accidente con un animal de una especie X. Entonces, él toma una decisión. Entonces, al tomar esa decisión, él toma la decisión porque tiene que tomarla ya, porque si espera es probable que el animal muera. Entonces, él toma la decisión, obviamente es la decisión correcta, hace lo que tenía que hacer y una vez que estabiliza el al animal, simplemente ya, o en ese proceso, manda a algún colega, algún compañero de su equipo a avisar, ¿no? O a avisar a los profesionales para que vengan a auxiliar.
Entonces, hasta que él esté haciendo o tomando las acciones correctivas al incidente, al accidente que se presentó, entonces esta persona, mientras el personal o un compañero de trabajo se está yendo a llamar a los profesionales, él ya está haciendo la asistencia con finalidad de estabilizar al animal hasta que lleguen los profesionales y puedan ya concluir con el trabajo esperado. Entonces, estas cositas son sumamente importantes, ¿no? Son sumamente importantes. Entonces, si nos damos cuenta, el punto 3 y el punto uno están estrechamente relacionados. Y lo otro es que tiene que tener una adecuada comunicación, ¿no? La comunicación tiene que ser buena. Una de las habilidades que debe tener es la comunicación tanto con el equipo, con los proveedores y hasta con los clientes de ser necesario, ¿no? Entonces, cuando nosotros busquemos a una persona que queremos que sea nuestro capataz, nosotros tenemos que, en este caso, hacer que sea una persona sumamente sociable. Y si es sumamente sociable, va a tener forma de llegar no solamente a sus compañeros de trabajo, sino que también puede llegar a con personal que son con su personal superior y obviamente con proveedores e incluso con los clientes, ¿no? Proveedores, ¿por qué? Porque él también en cierto modo se le va a dar o se le va, él es el que está en el día a día con los animales. Entonces, si por ahí está empezando a faltar si por ahí está empezando a faltar algunos medicamentos, él puede comunicarse con el proveedor obviamente se comunicó con el proveedor, informará lo que ya hizo porque de repente es urgente, no puede hacer de que eh, hacer llegar su petición por medio escrito, sino porque necesitan urgente, urgente. El proveedor, obviamente, cuando ya llegue el proveedor a dejar el producto que se ha solicitado, obviamente también en las oficinas administrativas de la ganadería, ya se recibirá y automáticamente se derivará hacia el capataz para que hagan las acciones que ha establecido, ¿no? Entonces, eso es fundamental. El tema de comunicación tiene que ser una persona que se comunique, tenga facilidad de palabras eh, y que sepa manejar bastante la comunicación para evitar a veces malos entendidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación, hablamos de que tiene que haber una estrecha comunicación con el personal de campo, ¿no? El capataz, si bien es cierto, es parte del sistema operativo, es el que va a enseñar, es el que, por eso hay un personal nuevo y es el que va a empezar a orientar a ese personal para que llegue al nivel de capacidad de hacer las actividades de manera solitaria y sin necesidad de tener al capataz al costado, sino simplemente de que el capataz ya llegue a supervisarle como al resto de sus compañeros. Entonces, la comunicación es fundamental, ¿no? Las decisiones que se tomen, las, las decisiones, los problemas que puedan haber, la resolución de los problemas, todo ello el capataz lo tiene que informar de una manera adecuada, ¿no? Tiene que informarlo siempre con el respeto que se debe, sin alterarse. Como les digo, tiene que ser una persona que tenga un carisma que ayude a ayudar, a que nos ayude en procesos de motivación, que nos ayude en temas de decisiones, etcétera, etcétera. Recordemos una vez más que esta persona va a ser nuestro aliado. Entonces, eso es fundamental. Y con el equipo de igual manera, con el equipo de igual manera, ¿ya? Esta persona tiene que estar, cierto modo, disponible al 100% para todos, pero obviamente tenemos que tener la paciencia
En este caso, los operarios tienen que tener la paciencia porque si se presenta alguna dificultad, él va a estar ahí atento. Y si hay comunicación y se le presentan en diferentes áreas algún tipo de problema, él automáticamente llamará a su técnico, llamará a su profesional y ellos le apoyarán en ese momento para que se pueda dar solución a los inconvenientes que se estén presentando. Qué retos vamos a encontrar para el puesto de capataz? Hablamos ya para un futuro, ¿no? Para un futuro. Uno de los retos que tienen hoy en día los capataces es un poco el tema de las condiciones climatológicas, ¿no? Las condiciones climatológicas ahora son variadas, ya no tenemos marcada a definitivo como antes lo teníamos. Hoy en día las condiciones climatológicas han variado y él tiene que adaptarse y planificar esto de acuerdo o según las variaciones del clima que afectan la producción, ¿sí? No sabemos, si bien hoy en día, no sabemos con exactitud en qué momento lloverá, en qué momento habrá sol, en qué momento será frío. Simplemente las condiciones climatológicas son muy variables. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos. Es un reto, porque en este caso ya se está trabajando ya no con una planificación semanal, ¿no? O hasta mensual, si no se está planificando actividades única y exclusivamente del día. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de cómo amanezca. Hoy estamos en una zona tropical, puede amanecer lloviendo. Y si ya yo dentro de mis planes estaba que esta semana tenía que hacer un desmalezamiento de pasturas, por decir, el capataz obviamente no va a poder cumplir esa actividad. Entonces, se trabaja con planes tentativos hoy en día, no con planes simplemente como antes se trabajaba. ¿Por qué? Porque sabíamos que al día siguiente no iba a llover, no iba a haber ningún problema climatológico. Simplemente trabajábamos. Ahora, acá va el detalle, ese es el reto que tiene que asumir. Él va a hacer un plan tentativo ese plan tentativo lo va a trabajar. ¿Por qué tentativo? Porque si bien es cierto, si se respeta el orden de las actividades que están en ese plan tentativo, perfecto. Pero si por A o B se presenta un problema climatológico hoy día, no tenemos sol, no podemos salir a desmalezar, entonces tendremos que hacer otra actividad que será, pues de repente está programado, pero para los últimos días del mes, hacer reparación de las instalaciones. Estamos trabajando bajo sombra, entonces, miren, ¿saben qué? Tenemos esto y lo vamos a cambiar. Esta actividad pasará para más adelante y esto es lo que vamos a ir ejecutando ya. Listo. Y ya se está dando soluciones y más adelante no sabemos y obviamente genera un reto. Las enfermedades en los animales, ¿no? Esto es un reto que siempre va a estar. El tema de hacer procesos de prevención, que es lo más importante y ellos lo deben saber, y el control de enfermedades para mantener la salud del ganado. Esto, lo que nosotros tenemos que empezar a capacitar de una manera mucho más rigurosa o un poquito siendo más, eh, digamos, rígidos, porque tienen que ellos saber para tomar las decisiones de una manera mucho más oportuna y es un reto que tienen que tener ellos de obviamente empezar a trabajar, a capacitarse, a prepararse de repente no fuera del centro de labores, sino que lo que los profesionales le puedan enseñar, él tiene que aprovechar al máximo, ¿no? Más aún, tiene que manejar muy bien el tema de prevención. Eso es básico, eso es fundamental. Si no tenemos un tema preventivo, no vamos a tener los resultados que nosotros queremos desde el punto de vista sanitario. Entonces, para eso es fundamental que el capataz pueda tener esta preparación y obviamente ese reto se lo va a hacer, se lo va a convertir no en un reto, sino en algo que sea una motivación para continuar, ¿no?
Lo otro es de que tenemos que saber de que la gestión financiera. Él tiene que entender de que todo lo que nosotros estamos haciendo es en base a un proceso de gestión financiera, es decir, hay dinero que se invierte y lo que nosotros queremos es la recuperación de ese dinero más la ganancia. Entonces, él tiene que entender de que se tiene que mantener la rentabilidad y gestionar los costos operativos de una manera eficiente. Él tiene que entender, tiene que si bien es cierto, él no va a manejar el sistema financiero, pero tiene que entender de que el uso de los recursos tiene que ser de manera eficiente. No podemos tener baches, no podemos tener inconvenientes. Les decía, por ejemplo, en temas de enfermedades a los animales, si nosotros prevenimos, vamos a gastar menos que cuando tengamos la enfermedad. El control de la enfermedad es mucho más costosa. Entonces, él tiene que entender de que desde el punto de vista económico se tiene que cumplir el calendario sanitario tal cual se estipuló y en las fechas que se han programado. ¿Por qué? Porque al hacer ese proceso nosotros vamos a evitar que las enfermedades se presenten. Y al no presentarse las enfermedades, obviamente estoy siendo mucho más efectivo. Entonces, él tiene que entender que se tiene que mantener la rentabilidad. ¿Ya? Entonces, el capataz tiene que estar preparado para todo, ¿sí? Tiene que estar preparado para todo. Muchas veces se va a encontrar en condiciones adversas, con infraestructura que tal vez no es la apropiada, pero él tiene que tratar de sacar adelante, tratar de revertir esos malos momentos, ¿no? Obviamente entendiendo, por ejemplo, la gestión financiera que tiene en este caso que mejorar, tener una mayor rentabilidad y empezar a cambiar el tema de infraestructura y todo, tiene que entender de que todo va a ser de manera gradual, ¿no? Y finalmente, finalmente, ¿qué conclusión podemos sacar o conclusiones podemos sacar de lo que es la importancia de un capataz? El impacto de un capataz se resume, el impacto del capataz se resume en que el papel del capataz juega un papel sumamente crucial en la ganadería. Si no tenemos capataz, no tenemos un capataz con las características que hemos ido mencionando, con las habilidades, con el conocimiento. Este capataz es importante para nosotros porque él es el que nos va a estar ahí informando. Entonces nosotros vamos a ir supervisando y el capataz nos va a ir diciendo qué es lo que nos va faltando. Entonces nosotros desde la parte logística iremos mejorando lo que tengamos que mejorar. ¿Para qué? Para que el capataz también se sienta motivado de hacer un trabajo y que sienta que lo que nos está informando a nosotros, a los profesionales, es para el bienestar, no solamente de los animales, sino que también de los trabajadores, para hacer de que facilitarles el trabajo, darles ciertas comodidades, puedan cumplir no con una sola tarea al día, sino con dos de repente, dependiendo la programación de esta persona. Y a futuro, el rol del capataz va a ser desde el punto de vista, las perspectivas de evolución del puesto con la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles. Es lo que nosotros hoy en día estamos buscando, tener ganadería que sea sostenible, una ganadería que sea eh, sumamente rentable, obviamente con el uso de la tecnología. Hoy en día ya existen, por ejemplo, mecanismos en donde si tenemos internet, ya tenemos sistemas, ¿no? Sistemas en los cuales se hace una comunicación mucho más fluida a nivel del celular, ¿no? No solamente la utilización del celular para llamadas o la utilización de eh, WhatsApp u otros medios de comunicación por mensajería, sino de que un sistema en el cual ya se puede incluso agilizar ciertas cosas. Por ejemplo, inventarios, se puede ir agilizando
les decía, inventarios, la presencia de animales enfermos, o sea, vas llenando reportes del diario o conforme el capataz va trabajando, va llenando su reporte del diario y ese reporte nos puede ser muy útil. Cuando nosotros lleguemos a fin de mes, ya tenemos un reporte, lo único que hacemos es simplemente confirmar que lo que está en el reporte lo tenemos de manera física. Entonces, hoy en día, esto ya, el tema del capataz se está haciendo cada vez más imprescindible en todo lo que es ganadería porque esa persona cumple un papel sumamente importante dentro de lo que vendría a ser la ganadería. Bueno, hasta acá la parte expositiva. Les voy a dejar un par de minutos para que puedan decirme sus dudas, consultas por medio de chat o de manera ordenada aperturando sus micrófonos. Si luego de ese par de minutos eh, no tenemos dudas, consultas o terminamos con las dudas y consultas, no me quedaría más que ir cerrando la noche de capacitación. Bien, si no hubiese dudas o consultas, no me quedaría más que ir agradeciendo en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes un poco de conocimientos y experiencias sobre el tema eh, encargado o capataz de ganadería, ¿no? Esperando que esta noche haya sido sumamente productiva y del agrado de cada uno de ustedes. El que les habló, el ingeniero zootecnista Diego Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, éxitos y bendiciones.